En julio de 1974, tres jóvenes turistas, dos hombres y una mujer de entre 25 y 30 años, desaparecieron sin dejar rastro en una isla volcánica del Pacífico Sur. Eran viajeros experimentados, con buen equipo, mapas y provisiones, pero en algún punto del recorrido algo ocurrió. Nadie volvió a verlos. Durante semanas, helicópteros, botes y equipos de rescate rastrillaron la isla sin éxito. Los investigadores solo hallaron huellas inconexas y el caso quedó congelado, como si la isla se los hubiera tragado. Pero en marzo de 2025, un pescador encontró algo entre unas rocas junto al acantilado, una cámara oxidada. Las imágenes que contenía mostraban un sendero oculto, un lugar que no figura en ningún mapa actual. ¿Qué les sucedió a estos tres turistas? ¿Qué revela esa cámara después de medio siglo? Te invito a ver esta historia completa y a dejar tu opinión al final. Suscríbete y activa las notificaciones. La isla se llamaba Koro Ahi, un islote perdido en el archipiélago de Tonga, al sur del Pacífico. Apenas figuraba en los mapas comerciales y los pocos pescadores locales que se acercaban a sus costas sabían que la marea era traicionera, que los acantilados eran inestables y que en el centro del terreno, cubierto de espesa vegetación tropical, existían rutas que nadie se atrevía a explorar. Para los locales era un sitio tabú. Para los forasteros, una joya virgen para el turismo de aventura. En enero de 1974, el mundo comenzaba a cambiar. La guerra de Vietnam aún no terminaba. El caso Watergate carcomía la presidencia de Nixon y en la cultura occidental, los jóvenes buscaban romper con los moldes tradicionales. En ese contexto, llegaron a la isla tres mochileros que habían recorrido medio mundo buscando paisajes intactos, experiencias reales y algo más difícil de describir, una conexión profunda con lo salvaje. Sus nombres eran Leon Becker, Margot Bernay y Dennis Croft. Leon tenía 27 años, era inglés, pelirrojo, con pecas, y viajaba con una mochila amarilla enorme que destacaba en cada fotografía que tomaban. Margot, francesa de 25 años, tenía una sonrisa luminosa, el cabello castaño claro y una libreta que llevaba a todos lados, donde anotaba pensamientos y pequeños bocetos. Denis era californiano, tenía 29 años y parecía el más pragmático del grupo. Ingeniero mecánico, documentaba todo con su cámara y llevaba un reloj de pulsera con brújula incorporada. Eran amigos desde hacía un par de años, tras conocerse en un hostal en Chiang Mai, Tailandia, y decidieron unir sus caminos por un año para recorrer el sudeste asiático, Australia y finalmente Oceanía. Antes de llegar a Koro Ahi, habían explorado Samoa, las islas Fiji y partes remotas de Nueva Zelanda. Lo registraban todo en bitácoras, fotografías y cintas de audio que enviaban por correo postal a familiares y amigos. Eran meticulosos, pero también impulsivos. Y cuando en un puerto de Tonga oyeron hablar de una isla casi deshabitada, apenas explorada, donde solo una pequeña aldea indígena había vivido décadas atrás, sintieron que ese era su próximo destino. Se embarcaron el 2 de julio de 1974 en una lancha de carga que accedía a Koro Ahi una vez por semana. Llevaban tiendas de campaña, alimentos deshidratados, filtros de agua, brújula, mapas topográficos, linternas, un grabador portátil y varias cámaras fotográficas de rollo. El plan era explorar durante 6 días, acampar en diferentes zonas y regresar con el mismo bote la semana siguiente. Las primeras imágenes que se conservan de ellos, en una serie de fotografías reveladas tiempo después, muestran un escenario paradisíaco. Playas vírgenes, acantilados abruptos, palmeras que crujen al viento y una vegetación espesa en el corazón de la isla. Según cartas náuticas militares de la Segunda Guerra Mundial, había un sendero central trazado por exploradores neozelandeses en los años 40, pero el paso del tiempo lo habría cubierto por completo. Aún así, Denis había conseguido una copia de ese mapa antiguo en una biblioteca de Nuku'alofa, la capital de Tonga. Margot escribió en su libreta, el segundo día de la travesía: el bosque respira de otra forma aquí. No hay sonidos humanos, solo pájaros invisibles y un murmullo lejano que parece venir del suelo. Es como si esta isla guardara algo que no quiere ser despertado. No era una frase dramática,
ni un mal presagio. Era una observación poética que, en retrospectiva, helaría la sangre de quienes leyeron esa libreta después. El tercer día decidieron avanzar hacia el interior de la isla. Según Denise, el antiguo sendero debería cruzar el macizo central y llegar a una cueva de origen volcánico cerca del otro extremo de la costa. El problema era que el mapa no coincidía exactamente con la topografía actual. Habían pasado más de 30 años desde su última actualización. La erosión, los terremotos y el avance de la vegetación habían modificado el terreno, pero ninguno de los tres parecía preocupado. Eran jóvenes, fuertes, apasionados. Habían superado desfiladeros en Borneo y tormentas en Tasmania. Esta isla parecía una más. Durante los siguientes días dejaron marcas con tizas en troncos, instalaron 2 campamentos y grabaron sonidos del entorno. Margot dibujó la silueta de una extraña formación rocosa con forma de arco, parcialmente cubierta por líquenes, y escribió: «Parece una puerta, pero no lleva a ninguna parte visible». La última noche de la que se tiene registro, según fragmentos de su grabadora encontrados años después, León dice en voz baja: «Mañana alcanzaremos la cueva. El aire cambia cuando uno se acerca. Es raro, como más denso». Margot responde: «Es como si estuviéramos bajando al centro de algo. No sé si al centro de la isla o al de otra cosa. Las voces se oyen distantes pero calmadas. No hay rastro de angustia ni de miedo. Luego se escuchan risas y el zumbido de un insecto cerca del micrófono. El audio se detiene ahí. Nadie volvió a saber de ellos. El barco que debía recogerlos el 9 de julio esperó durante más de 3 horas en la costa designada. No había señales, ningún campamento visible. Nadie salió al encuentro. El operador de la embarcación asumió que quizá habían confundido el punto de recogida o que habrían decidido permanecer más días. Dejó una nota escrita en una botella, la enterró cerca de una palmera con una marca y se fue. Pero los días pasaron. 1 semana, luego 2. No hubo cartas, no hubo señales. Las familias comenzaron a inquietarse. Al consultar con la embajada británica en Nuku'alofa, comenzaron las gestiones para enviar una expedición de búsqueda. Era el 25 de julio. Los 3 mochileros estaban oficialmente desaparecidos, y aunque este solo era el comienzo de una investigación que se extendería por años, la historia de lo que sucedió antes de esa desaparición se fue reconstruyendo poco a poco con fragmentos de sus diarios, mapas recuperados, grabaciones deterioradas y los testimonios indirectos de quienes los vieron partir. Pero una pregunta permanece hasta hoy, como un eco que nunca se apaga. ¿Qué vieron en esa isla? ¿Qué encontraron al final del sendero? Antes de continuar con la siguiente parte, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue un accidente, un mal cálculo o algo más? Dinos desde qué país estás viendo este video, y si ya te suscribiste, activa las notificaciones para que no te pierdas el resto de esta historia. Y si te gusta este tipo de contenido, deja un like para apoyar al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir investigando casos como este. La mañana del 6 de julio de 1974 fue la última en la que se sabe con certeza que los 3 mochileros seguían con vida. La cámara de Dennis capturó una serie de imágenes justo después del amanecer. Una panorámica borrosa de una pendiente empinada cubierta de helechos, el rostro desenfocado de Margot riendo mientras empacaba su tienda de campaña, y una fotografía tomada por León donde se ve al fondo una formación rocosa en forma de media luna, similar a la que Margot había dibujado 2 días antes. En la parte inferior de la imagen se ve su mochila amarilla, apoyada contra una raíz expuesta. Fue la última fotografía en ese rollo. Ese día tomaron una decisión que hasta el día de hoy divide a los investigadores. Abandonaron el trayecto conocido y siguieron un desvío improvisado. Según los apuntes de Denise en un papel arrugado recuperado posteriormente, decidieron tomar un atajo hacia lo que él llamaba la garganta de lava, un cañón estrecho que aparecía vagamente en el mapa antiguo, pero no figuraba en las versiones más recientes. Creían que esa ruta los llevaría más rápido a la cueva volcánica que buscaban explorar. El problema es que ese camino no estaba trazado con claridad, ni en los mapas ni en el terreno. La vegetación lo había cubierto todo. Sin embargo, la cámara de Denise y la grabadora portátil documentaron ese tramo final.
En el último audio recuperado, restaurado digitalmente en los años 90, se escucha un sonido constante de pasos sobre grava suelta, el crujido de ramas al partirse y en un momento la voz de Margot diciendo: «Esto no está en ningún mapa, estamos bajando o subiendo». Luego el sonido de una piedra cayendo por un barranco, una risa nerviosa y finalmente la voz de León: «Sigamos. Si no llegamos antes del anochecer, acampamos allí mismo». Esas fueron las últimas palabras registradas. Desde ese punto, todo es un vacío. No hay más imágenes, no hay más grabaciones, no hay más notas. No se sabe si acamparon o siguieron avanzando, si llovió esa noche, si discutieron, si uno de ellos se accidentó. Solo hay silencio, como si la isla se los hubiera tragado, uno por uno. La investigación posterior intentaría reconstruir ese último tramo, pero en su momento, nadie tenía claro por dónde habían ido. Los rescatistas que llegaron días después encontraron uno de los campamentos anteriores, junto al río Saqueque, a unos 4 kilómetros del centro de la isla. La tienda estaba intacta, algunos utensilios de cocina, latas de comida cerradas y una nota escrita por Margot en francés que decía simplemente: «Nous sommes presque là, ya casi llegamos». Era como si hubieran dejado todo preparado para un regreso breve, como si se hubieran internado solo unas horas con la intención de volver antes del anochecer, pero no regresaron, nunca. Durante la segunda expedición de búsqueda, un equipo mixto de locales y rescatistas británicos rastreó el área central de la isla durante 10 días. Encontraron huellas en la zona boscosa, pero se perdían tras la primera lluvia. Un grupo de perros rastreadores traídos desde Auckland marcó interés en una zona rocosa al noreste, pero allí no se halló nada. Ningún objeto, ninguna prenda, ni restos. Solo piedras, raíces y una grieta profunda de unos 10 metros de caída que conectaba con un estrecho cañón. El capitán del equipo de rescate, un veterano llamado Harold Whitman, escribió en su informe: «Hay una sensación opresiva en el centro de la isla. El aire es denso, cargado de humedad. Es difícil orientarse. Las brújulas fallan cerca de ciertos puntos. Sospecho que hay vetas magnéticas subterráneas o actividad volcánica no registrada». Esa observación se repetiría décadas después, cuando exploradores modernos regresaran a la isla. Pero en aquel momento se consideró una nota anecdótica. Lo único que parecía claro era que los 3 amigos se habían internado hacia una zona sin cartografiar, con la esperanza de encontrar una cueva volcánica. Pero el sendero elegido nunca fue identificado con certeza. Algunos mapas marcaban una ruta alternativa que bordeaba el cráter central, pero esa área era inestable y propensa a deslizamientos de tierra. Si cayeron en una de esas grietas, los cuerpos pudieron quedar sepultados por completo. Otra teoría, propuesta por un geólogo neozelandés, sugería que existía un sistema de túneles subterráneos en la isla, formados por antiguos flujos de lava. Si alguno de ellos se adentró por error, pudieron quedar atrapados sin salida. Pero todo esto eran conjeturas. En la práctica, lo único que se encontró fue una pequeña marca de tiza blanca en un tronco de árbol, a unos 6 kilómetros del campamento anterior. Era una flecha, apuntando hacia el este, la misma tiza que Denise usaba para marcar rutas, pero tras esa flecha, el terreno descendía abruptamente en una pendiente cubierta de raíces y no había más señales. La desaparición fue lenta en instalarse en los medios. Al principio, solo los periódicos locales hablaron del caso. Luego, el consulado británico emitió un comunicado oficial pidiendo ayuda internacional. Las familias llegaron a Tonga en agosto, casi un mes después de la desaparición. La madre de León recorrió la isla durante 3 días con guías locales. Se negó a abandonar el lugar sin una respuesta. Al regresar, dijo algo que quedó registrado por un periodista del Times: «Siento que aún están aquí, que los árboles los guardan, que la isla no quiere soltar lo que tomó». Para septiembre las búsquedas se suspendieron. Oficialmente, los 3 fueron declarados desaparecidos en circunstancias desconocidas. No hubo indicios de crimen, no hubo cuerpos, no hubo señales de ataque animal ni de abandono voluntario. Simplemente se desvanecieron. En los años siguientes, otros exploradores intentaron reconstruir la ruta. Un documental alemán en 1987 grabó en el interior de la isla,
pero fue abandonado por problemas técnicos. El equipo reportó problemas con los GPS, ruidos inexplicables en las grabaciones de audio y una sensación constante de desorientación. Los expedientes policiales quedaron archivados, las familias regresaron a sus países y la isla, lentamente, volvió al anonimato, hasta que, medio siglo después, todo cambiaría de nuevo. Antes de revelarte lo que ocurrió 51 años más tarde, quiero saber tu opinión. ¿Por qué crees que desaparecieron? ¿Qué hipótesis te parece más creíble hasta ahora? Déjanos tu comentario. Dinos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Y si no lo has hecho aún, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos ayuda mucho para seguir contándote historias como esta. La noticia llegó a los periódicos británicos a mediados de agosto de 1974. El titular del Daily Mail decía: 3 turistas británicos desaparecidos en una isla del Pacífico. No hay señales tras 40 días. El Guardian fue más sobrio. Misteriosa desaparición de jóvenes exploradores en Oceanía. La búsqueda entra en su fase final. En ese momento, el caso aún era considerado un accidente. Nadie imaginaba que pasaría medio siglo antes de encontrar respuestas. Los gobiernos de Reino Unido y Francia colaboraron con las autoridades de Tonga para organizar una segunda misión de búsqueda. Esta vez con más recursos: helicópteros, geólogos, expertos en rescate en terrenos volcánicos y un equipo de buceo para explorar grietas y pozas profundas. El operativo fue aprobado el 18 de agosto y se desplegó el 21. Era la misión más ambiciosa jamás realizada en esa zona del Pacífico. El campamento base se estableció en la costa oeste de Coro Ají, la única playa accesible por mar. Desde allí, se trazaron rutas hacia el interior de la isla con mapas actualizados y fotografías aéreas tomadas por un avión militar australiano. Lo primero que notaron los expertos fue que el interior de la isla tenía una orografía inusualmente cambiante. En apenas 10 años, la vegetación había invadido zonas donde antes había senderos claros. Además, algunos sectores mostraban signos de desplazamientos recientes, como si el suelo mismo se hubiera corrido. El geólogo jefe, el Dr. James Collier, escribió en su diario: «La isla parece viva, no en sentido metafórico. Literalmente hay movimiento debajo, vibraciones constantes, tenues pero presentes. Puede haber actividad sísmica no registrada. Eso explicaría algunas de las fallas en la navegación». Y efectivamente, algo no cuadraba con las brújulas. Al llegar al punto donde se había hallado la flecha de tiza blanca, los instrumentos comenzaron a desviarse. El norte magnético parecía cambiar sutilmente dependiendo del lugar exacto en el que se paraban. Algunos equipos electrónicos fallaron. Las radios funcionaban con interferencias y en un caso una linterna se apagó sin razón aparente, pese a tener baterías nuevas. Pero lo más desconcertante fue lo que no encontraron. Ni ropa, ni huellas frescas, ni fogatas, ni restos de alimentos. Nada que indicara que alguien hubiera estado allí más allá del primer campamento. Era como si los 3 viajeros hubieran sido borrados del paisaje, como si sus pasos se hubieran disipado con el viento. El equipo de rescate peinó cada zona en cuadrantes. Hombres con machetes abriendo paso entre la selva, geólogos bajando con cuerdas a grietas, buzos inspeccionando pozas cenagosas. Todo fue documentado, y todo resultó infructuoso. El 29 de agosto, tras más de una semana sin hallazgos, se suspendió la búsqueda intensiva. Solo quedó un pequeño grupo que seguiría explorando durante 3 días más. Fue en ese tiempo que se encontró una segunda señal: un retazo de tela azul adherido a una rama, a unos 3 metros de altura. El análisis posterior sugería que era parte de una mochila, y la madre de Margot lo reconoció como idéntico a un bolso que su hija solía llevar dentro de su mochila principal. Pero el hallazgo era ambiguo. La tela no tenía sangre, ni marcas de desgarro, ni señales de lucha. Podría haberse enganchado accidentalmente al pasar o haber sido arrastrada por el viento. Fue, sin embargo, el último rastro físico ligado al caso por más de 5 décadas. Tras ese punto, el expediente fue cerrado oficialmente. Los 3 turistas fueron declarados presuntamente fallecidos por causas naturales o accidente desconocido en terreno inhóspito. Las familias no aceptaron esa conclusión
pero no había evidencia suficiente para disputarla. En 1976, el gobierno británico colocó una placa conmemorativa en la isla, en el punto donde había estado el primer campamento. Decía: en memoria de Leon Becker, Margot Vernay y Denise Croft, que el misterio de su viaje inspire la búsqueda de la verdad. A partir de entonces, Khor Aji fue declarada zona restringida al turismo no supervisado. Las autoridades locales, influenciadas también por creencias culturales, limitaron el acceso al centro de la isla. Se decía que ese lugar estaba caca, es decir, oscuro o prohibido en la lengua local. Para algunos ancianos, la desaparición de los extranjeros fue una advertencia. No debía profanarse el corazón de la isla. Con el tiempo, el caso fue quedando en el olvido. En los años 80, algunos periodistas intentaron retomarlo. Un equipo australiano realizó un especial televisivo en 1983, pero no aportó información nueva. En los 90, el programa francés Mystères entrevistó a la hermana de Margot, quien mostró cartas y dibujos enviados desde sus viajes y habló de un sueño recurrente que tuvo durante años. Su hermana de pie frente a una cueva oscura, con la mirada fija en algo que no podía ver. Los foros de Internet redescubrieron el caso en los 2000. Aparecieron teorías, especulaciones, supuestos testigos falsos y hasta rumores de avistamientos. Pero nada verificable, solo un manto de leyenda envolviendo la historia. Hasta que, medio siglo después, algo insólito ocurrió. En marzo de 2025, un pescador local, llamado Mateni Faiba, se acercó a una zona rocosa del noreste de Khor Aji, donde solía lanzar redes entre las grietas costeras. Tras una tormenta fuerte, notó que algunas piedras habían cedido, dejando al descubierto una pequeña oquedad entre las rocas. Dentro, encontró algo que no esperaba: una cámara fotográfica antigua, de cuerpo metálico, oxidada, pero aún reconocible. La tomó con cuidado y la llevó a tierra. En la cubierta de cuero, aún visible, había una inscripción: Property of Denise C. Mateni no sabía quién era Denise, pero su hijo, que vivía en Auckland y tenía acceso a Internet, hizo una búsqueda. No tardó en conectar el nombre con el caso de los 3 turistas desaparecidos en 1974. La cámara fue enviada a las autoridades locales, quienes a su vez la remitieron a un laboratorio forense en Wellington. Allí, mediante técnicas de restauración avanzadas, lograron recuperar parcialmente el rollo fotográfico. Las imágenes que contenía cambiarían todo. Pero antes de contarte lo que esas fotos revelaron, dime, ¿qué crees que mostraban? ¿Un hallazgo natural? ¿Una pista humana? ¿O algo inexplicable? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Crees que aún había una posibilidad de encontrarlos con vida en algún momento? Y si aún no lo hiciste, recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Cada interacción nos ayuda a seguir produciendo contenido como este, que busca rescatar historias olvidadas y darles una nueva voz. El rollo fotográfico fue revelado con extremo cuidado. Los químicos especiales aplicados permitieron rescatar 13 imágenes parciales. Algunas estaban corroídas, otras borrosas, pero varias eran sorprendentemente nítidas. Todas tenían una misma constante: no correspondían a ninguna ubicación conocida de la isla según mapas actuales. La primera foto rescatada mostraba una entrada semicircular cubierta de raíces y líquenes, con una tonalidad rojiza en la roca. A su alrededor, una vegetación diferente a la del resto de la isla: arbustos bajos, musgo y ausencia de palmas o árboles altos. La forma de la cavidad coincidía con los dibujos que Margot había hecho en su libreta en 1974. La segunda imagen mostraba el interior de esa cueva, una pendiente descendente con paredes de basalto, salpicadas por lo que parecían vetas cristalinas. En el fondo, una abertura más pequeña, casi circular. En una de las paredes, una figura, una marca tallada como una espiral incompleta. Ninguno de los arqueólogos consultados la reconoció como parte de símbolos polinesios o marcas rupestres conocidas en Oceanía. Las siguientes imágenes fueron más perturbadoras. Una mostraba a Margot de pie con la expresión seria, la mirada fija hacia el lente. Estaba en la entrada de esa cueva.
Llevaba la ropa que describieron en su desaparición, camisa sin mangas clara y pantalones cortos. A su lado se ve la mochila amarilla de Leon, pero Leon no estaba en la imagen. Otra fotografía tomada con flash mostraba lo que parecía una cámara interna dentro de la cueva. Había formaciones de roca afiladas, como estalagmitas, pero algo en la geometría no cuadraba. Algunas estructuras eran simétricas, como si no fueran naturales. En el fondo, difuso, se percibe lo que parece ser una silueta sentada o encorvada. La última imagen nítida es un primer plano borroso de Denis con expresión tensa. Parece estar apuntando la cámara hacia él mismo en un intento por registrar algo urgente. Sus ojos están desenfocados, pero hay una mancha en su cuello, un rastro oscuro que podría ser sangre o tierra. Los investigadores forenses concluyeron que las fotos no habían sido alteradas. Eran reales, y según la numeración del carrete, esas eran las últimas imágenes tomadas antes de que la cámara dejara de usarse. La ubicación exacta donde fue encontrada, entre las grietas del noreste de la isla, quedaba a más de 10 kilómetros del campamento principal. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Fue arrojada por alguien antes de morir? ¿Rodó durante una luz? ¿O fue depositada allí con otro propósito? El hallazgo provocó una ola de interés mundial. El caso fue reabierto formalmente por el Ministerio del Interior de Tonga y expertos internacionales fueron convocados. Por primera vez en décadas, se autorizó una expedición completa al centro de la isla. El equipo, conformado por arqueólogos, geólogos, forenses y drones autónomos, ingresó a Coro-Aji el 8 de junio de 2025. Usaron las coordenadas estimadas de las fotografías para rastrear la supuesta ubicación de la cueva. Lo que encontraron fue aún más inquietante. A unos 600 metros de la zona sugerida por las imágenes, entre un cúmulo de rocas volcánicas y raíces, detectaron una depresión en el terreno. Excavando cuidadosamente, hallaron una abertura semioculta por escombros naturales. Al ingresar, se toparon con un túnel descendente parcialmente colapsado que coincidía con la cueva de las fotos. En el interior, el aire era denso, con olores minerales y una humedad extrema. En la cámara principal se encontraron restos óseos dispersos, deteriorados por la humedad. Cerca de ellos se hallaron objetos corroídos, una linterna, una grabadora destruida, fragmentos de una mochila amarilla y una libreta con hojas casi ilegibles. El análisis de ADN confirmó semanas después lo que muchos ya temían. Eran los restos de Margot Verney, Dennis Croft y Leon Becker. Murieron allí, los tres, probablemente atrapados tras un derrumbe parcial que bloqueó la entrada. El forense determinó que las causas más probables fueron deshidratación y colapso físico tras varios días sin salida. No hubo señales de violencia ni de heridas traumáticas evidentes. Solo abandono, aislamiento, agonía en la oscuridad. El hallazgo resolvía, al menos parcialmente, el misterio. Pero la cueva, su forma, los símbolos y la naturaleza del lugar abrían nuevas preguntas. ¿Cómo sobrevivieron tantos días sin ser detectados? ¿Por qué las brújulas fallaban en esa zona? ¿Qué vieron exactamente en esos últimos días? La libreta recuperada tenía solo fragmentos legibles. Uno de ellos decía: no hay sonido, solo el latido. La roca gotea. León no despierta. Y otra frase, escrita con letra temblorosa: no debimos pasar la puerta. Esa última línea dividió a los investigadores. ¿Era metáfora? ¿Delirio? ¿Había algo más allá de lo físico en esa experiencia? Muchos arqueólogos sostienen que fue simplemente un accidente. Entraron demasiado profundo en una zona inestable, sin poder volver atrás. Otros, sin embargo, hablan de una anomalía geológica sin explicación conocida, y algunos, los menos, sostienen que la isla guarda secretos más antiguos, no documentados, de tiempos previos a la historia oral. En cualquier caso, el misterio de Coro-Aji, aunque resuelto en parte, sigue vivo.